Buenas tardes con todos. El día de hoy nos encontramos con el doctor Carlos Contreras, especialista en historia e historia económica. Le agradezco por el haberme concedido esta entrevista. La primera pregunta con la que quería empezar es, ¿cuál considera usted que es la importancia de estudiar historia económica e historia del pensamiento económico para los futuros economistas? Bueno, creo que tiene una cualidad informativa y formativa también, ¿no? Informativa porque al final nuestro conocimiento de la sociedad es siempre el conocimiento de las cosas que han pasado en la sociedad. Entonces, si queremos conocer la economía peruana, lo que vamos a hacer es conocer han sido los grandes sucesos de nuestro pasado económico. Podríamos quedarnos con solamente los últimos 10 años, por ejemplo, o podríamos aventurarnos a conocer antes de los 10 años. La idea es que mientras mayor sea la trayectoria temporal que dominemos, nuestro conocimiento va a ser más completo, porque hay procesos de corto plazo y procesos de largo plazo. Entonces, es muy importante que el economista tenga información sobre cómo se ha formado la economía peruana, cuáles han sido sus ciclos de expansión, de depresión, cuáles han sido los modelos de política económica que se han seguido. Yo creo que eso es básico. Y luego a nivel formativo, creo que es importante porque hay problemas que se pueden explicar por lo que podríamos llamar la teoría económica universal, ¿no? Como la ley de la oferta y la demanda, o leyes de economía monetaria o de economía pública, que se pueden conocer en los libros de texto, por ejemplo, y se pueden aplicar a cualquier lugar. Pero hay otros temas que tienen que ver con las peculiaridades de una región, de una sociedad específica. Por ponerte un ejemplo, ¿no? Todos sabemos que el Perú es un país con alta informalidad. ¿Por qué hay tanta informalidad en el Perú? Probablemente ninguna teoría económica te lo explica, porque no es un problema estrictamente económico, es un problema que tiene que ver con aspectos sociales, culturales, políticos. La mayor parte de temas económicos importantes son así, multidimensionales, y la única forma de aproximarse seriamente al estudio de estos problemas es con una mirada más integral. Y creo que la historia económica te entrena para ese tipo de mirada, más cualitativa, más integral, y podríamos llamarle también pluridisciplinaria. Por otro lado, cuando aprendemos historia del pensamiento económico, eh, nos sensibilizamos por la idea de que los hombres tienen ideas económicas tratando de entender los problemas de su tiempo, los desafíos que se les presentan. Y en ese sentido, eh, sabemos aquilatar mejor los puntos fuertes de las teorías, porque esas teorías económicas que se diseñaron en el siglo XIX, por ejemplo, trataron de entender los problemas de ese momento, ¿no? Los problemas, por ejemplo, de la formación del mercado obrero en países como Inglaterra, el problema del precio del trigo, el libre comercio, las barreras aduaneras, de manera que conocer la historia del pensamiento económico creo que nos ayuda a entender algo así como la sociología de la teoría económica. ¿Por qué las teorías económicas tienen ciertos sesgos? ¿Cuáles son sus parámetros? Y en ese sentido, ¿qué tan fácilmente las podemos aplicar a una realidad económica como la nuestra? Porque no olvidemos que la teoría económica en el 90% de los casos está hecha en Inglaterra y Estados Unidos, pero pretendemos que es universal, ¿no? Y que se puede aplicar a Tarapoto o a Nazca. Y yo creo que esto a veces es complicado y la historia del pensamiento económico nos alerta para tomar las precauciones del caso. Algo que usted mencionó fue que es importante para los economistas peruanos conocer los booms y depreciaciones que ha tenido la economía. ¿Cuáles cree que son las razones históricas por las cuales nuestra economía ha sido así de volátil? Ha tenido periodos de boom muy altos y depresiones muy profundas.
¿Cuál sería una razón histórica detrás de eso? Bueno, para empezar, nuestra economía eh, ha dependido desde la conquista española, te diría, de las exportaciones de materias primas. Digamos que el lado más dinámico y del cual el Estado nutre sus ingresos han sido las exportaciones, que normalmente han sido exportaciones de materias primas, ¿no? Empezó siendo la plata en la época del virreinato y luego pues fue el guano o el azúcar o la harina de pescado, ahora es el cobre. ¿Y qué pasa? Los precios de las materias primas tienden a ser volátiles porque para empezar tienen una cierta estacionalidad. Por ejemplo, el guano era un fertilizante para la agricultura. En las épocas en que venía la siembra y había que abonar el suelo, el precio del guano se elevaba. Cuando pasaba la época de la cosecha, el precio del guano probablemente caía. Entonces, con las materias primas pasa eso, ¿no? Los precios tienden a ser muy volátiles. Por ejemplo, el cobre o la plata son metales cuyo precio puede elevarse porque hay guerras, por ejemplo, o porque hay especulación también, ¿no? Hay gente que almacena estos bienes para aprovechar momentos de alza de precio. Así que una economía primario exportadora como la peruana, te diría que en cierta forma está condenada a la volatilidad. Precisamente eso es lo que llevó a mediados del siglo pasado a los gobiernos de Belaúnde, de Velasco Alvarado, a tratar de cambiar la estructura de nuestra economía, porque decían, para que nuestra economía no sea tan volátil y no parezca que estamos con un sub y baja, tenemos que desarrollar una economía orientada hacia el mercado interno antes que hacia el externo. Y para eso hay que desarrollar la industria manufacturera, ¿no? Bueno, ya sabemos que estos programas de industrialización no fueron exitosos, así que nuestra economía sigue siendo hasta el día de hoy prisionera, podríamos decir, del mercado mundial y tenemos que convivir aparentemente con esto, ¿no? ¿Por qué cree que los diferentes intentos de industrialización en el Perú fracasaron y no lograron terminar con una economía primaria exportadora como la nuestra y transformarla en una manufacturera? Bueno, eh, un factor pudo haber sido que no contábamos con los recursos necesarios para que una economía industrial salga adelante. Por ejemplo, yo te diría que se necesita un mercado interno sólido. Eh, ¿Ha tenido el Perú un mercado interno sólido? Yo te diría que quizás en este siglo XXI ya aparece algo de eso. Ya tenemos más de 30 millones de habitantes, la mayor parte de ellos pues basan su consumo en el mercado monetario, hay una demanda de bienes modernos, podríamos decir. Pero cuando estos programas de industrialización se plantearon a mediados del siglo pasado, no teníamos ese mercado interno sólido. Entonces ahí hay una primera falencia. Había muy poca gente y la gente era muy pobre y vivía más bien en una economía de autosubsistencia, de manera que el mercado, por decirte un ejemplo, ¿no? El mercado de artefactos electrodomésticos, ¿no? De refrigeradoras, cocinas, lo que se llama línea blanca, no tenía suficientes compradores como para que montes una industria moderna de ello. Los costos resultaban muy altos y no era una industria competitiva con las importaciones. Luego, otro requisito que necesita la industria moderna es mano de obra calificada. ¿Tenía el Perú mano de obra calificada a mediados del siglo pasado? También pienso que no mucho. Entonces, la falta de una mano de obra calificada que tenía que ver, claro, con deficiencias en la formación educativa. En el Perú de mediados del siglo pasado había pues 40% de analfabetismo, la mayor parte de obreros tenían solamente instrucción primaria, entonces capacitarlos era complicado.
Hoy en día creo que eso también ha cambiado. Tenemos una mano de obra más calificada, de manera que estaríamos en mejores condiciones hoy para tener una economía orientada al mercado interno que antes. Y un tercer factor te diría que era pues los medios de transporte. Para que tú puedas tener una economía manufacturera, una producción industrial sólida, necesitas llegar a todo el mercado nacional. Entonces necesitas buenas carreteras, puertos, aeropuertos. Y eso también es otro aspecto que ha mejorado mucho últimamente. Digamos, la cantidad de carreteras pavimentadas que tenemos es mucho mayor que hace 70 años. Entonces, yo te diría que el momento en el que el Perú quiso impulsar estos programas de industria manufacturera fue prematuro, ¿no? Que fue como hacia 1960, ¿no? Años 60 del siglo pasado, cuando teníamos pues solamente 10 millones de habitantes, 40% de analfabetos, carreteras pues que se prestaban para competencias de motocross, ¿no? Pero no para el transporte de mercancías modernas, ¿no? Entonces, en esa situación fue difícil que estos programas fueran exitosos. Pero algunas, mira, industrias de las que surgieron en aquella época han sobrevivido, ¿no? Y creo que puede ser la base de la industria moderna. De hecho, la industria de alimentos, por decirte la que produce pues fideos, chocolates, vinos, aceite, y también la industria, por ejemplo, de colchones, son industrias que creo que se han consolidado. Entonces, habría que escoger muy bien qué sectores industriales pueden ser viables en el Perú. La industria textil, sin duda, es una industria también consolidada, ¿no? Entonces, para desarrollar un programa de industrialización hay que fijarse cuidadosamente en cuáles son las industrias con posibilidades de éxito, ¿no? No se trata de apoyar pues todo y decir queremos producir aviones y computadoras. Bueno, de pronto fracasamos, ¿no? ¿Y cuál ha sido el rol de las élites económicas y políticas en todo este proceso de una búsqueda de desarrollo en el país? Bueno, las élites siempre tiran hacia sus intereses. No es una censura, yo creo que así somos, ¿no? Digamos, así somos todos, ¿no? O sea, todos tiramos para nuestros intereses. Ya es digamos, la habilidad de los políticos tratar de que los intereses de las élites coincidan con los intereses nacionales. Entonces, en este sentido, yo no haría una especie de crítica, digamos así, de las élites como malas élites, que yo creo que es lo que en el Perú hay cierto sesgo hacia ello, ¿no? Como a quejarnos de que hemos tenido unas malas élites, ¿no? Como malos gobernantes. Tendemos a victimizarnos muchas veces, ¿no? Como que hemos estado castigados en todo. Creo que no hay que mirarlo así. Yo creo que hemos tenido unas élites normales, ¿no? Como las de cualquier país del mundo. Creo que han mostrado en ciertas circunstancias de la historia cualidades. Por ejemplo, mi colega, lamentablemente muerto prematuramente, Alfonso Quirós, conocido como el historiador de la corrupción por sus trabajos, él destacó mucho eh, el valor y las cualidades de la élite empresarial peruana de la posguerra con Chile. Cómo esta élite reconstruyó la economía peruana del caos y marasmo en el que había quedado sumergida tras la paz de Ancón. Y creo que como él bosquejó este milagro económico peruano de hace pues 140 años o 120 años, así ha habido otros momentos interesantes, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, la reconstrucción, también podríamos hablar de la economía peruana en los años 90 del siglo pasado y comienzos de este siglo, ha sido un hecho interesante, ¿no? Meritorio, digamos. Creo que hay élites pujantes
no solamente en Lima, ¿no? En lugares de la sierra peruana, del oriente, que están sacando adelante producción de café o de frutas o de paltas o el turismo mismo, ¿no? Entonces, yo diría que eh, entre el Estado, las élites, hay un puente que se llama política económica y que este puente tiene que ser sólidamente construido. Quizá lo que falta es un poco de continuidad en, en el diseño de ese puente a fin de que pueda ser sólido y puedan entenderse bien, o sea, no haya desconfianzas de las élites respecto del Estado y viceversa, ¿no? Profundizando un poco más en ese puente llamado política económica, ¿por qué ha sido tan inestable en la historia peruana? Es decir, ha habido diferentes modelos económicos, ha habido diferentes sistemas políticos, democracias, dictaduras, gobiernos semidemocráticos, entre otros. ¿Por qué ha sido esa inestabilidad y tiene algo que ver con cómo construimos nuestro Estado-nación? Bueno, es que las políticas económicas expresan las ideas que tenemos los peruanos respecto de cuál debe ser cómo debe estar organizada nuestra economía, ¿no? ¿Cómo debemos satisfacer nuestras necesidades económicas? Pero los peruanos difícilmente nos ponemos de acuerdo, ¿no? Tenemos ahí un problema de dificultad para alcanzar acuerdos, para consensuar, como se dice con este verbo moderno, ¿no? Del consenso. Eh, Probablemente esto tiene que ver con nuestras diferencias económicas. Mientras más desigual es una sociedad, más difícil es que se pongan de acuerdo. Y nuestra desigualdad no es solamente de ingresos, ¿no? Desigualdad, digamos, económica, también tenemos desigualdad cultural y mucha desconfianza entre los peruanos. Yo creo que esta polarización que vivimos, por ejemplo, entre peruanos que apoyan una propuesta de izquierda, otros una empresarial de derecha y que se ven como enemigos. Esto creo que es un gran impedimento para que alcancemos acuerdos, porque se instala una cultura de la sospecha, de manera que los puneños pensarán que los de Lima somos los enemigos y en Lima pensamos que los puneños son los enemigos. Y lamentablemente de esto hemos vivido mucho en los últimos 20 años, te diría, ¿no? A veces tiendo a pensar que este mecanismo de la segunda vuelta, en cierta forma, refuerza esta polaridad, porque con esto de las segundas vueltas, claro, tienes que elegir uno u otro, y entonces las posiciones se atrincheran de antes, ¿no? Los fujimoristas, digamos, y los antifujimoristas, o caviares y anticaviares, izquierda y derecha. Entonces yo creo que esta polaridad es algo que nos ha dividido y complica que alcancemos acuerdos. Ahora te diría, siguiendo el dicho de mal de muchos, consuelo de inteligentes, que esto no es solo algo que pasa en el Perú, ¿no? Esta polaridad está ocurriendo, casi te diría, en el mundo entero. En los propios Estados Unidos, tú ves cómo las posiciones se atrincheran, no digamos en Brasil, en Argentina, acabamos de verlo ahora mismo, en Venezuela, en la propia España. Entonces parece que estamos viviendo un momento mundial, así de polaridad. Bueno, ya miremos el caso del Medio Oriente, ¿no? Israel y Palestina, que parece representar esta imposibilidad casi de ponernos de acuerdo, ¿no? Y entonces, claro, lo que surge es la violencia, la guerra, como única manera de llegar a una especie de acuerdo de un vencedor provisional, ¿no? Porque luego el vencido intentará tomar revancha, claro. Uno de los conceptos más discutidos en la historia económica peruana es herencia colonial. ¿Cómo entiende usted este concepto y cómo diría que ha influido en la economía peruana y cómo la entendemos? Bueno, yo creo que la idea de herencia colonial es que
durante los 3 siglos que duró la economía del virreinato, se generaron estructuras, digamos, podríamos decir también costumbres, pautas, eh, racionalidades, que luego son difíciles de cambiar, ¿no? Entonces yo te diría, por ejemplo, que esto de tener una economía especializada en exportación de materias primas al mercado mundial es una herencia colonial, porque durante la época del virreinato al Perú se le impuso en cierta forma esa tarea, ¿no? Como que aquí éramos buenos en producir plata y que nuestra, digamos, tarea era proveer de plata al mercado europeo. Eh, Esto es parte de la herencia colonial. Podríamos decir también que la suma desigualdad en el acceso a la tierra, por ejemplo, que hay grandes terratenientes que controlan las tierras mejor ubicadas en los valles de la costa, por ejemplo, y a los indios se les deja tierras poco productivas en la cordillera. Ese reparto de la tierra desigual es otro elemento de la herencia colonial. La preferencia a los hombres blancos, de rasgos europeos, que tienen habilidades para comunicarse en lenguas europeas. Digamos, este racismo, podríamos llamarlo así crudamente, es parte de la herencia colonial también. Entonces, nuestra sociedad está preñada de este tipo de patrones de conducta o estructuras económicas heredadas del virreinato. Ahora, con esto no quisiera que tengamos la actitud de culpar al pasado remoto de nuestros males y pensar que nosotros pues no tenemos la culpa, ¿no? Sino que somos como, tenemos la mala suerte de haber heredado esto. Porque yo creo que el problema es que si la República ya ha durado 2 siglos, han tenido bastante tiempo para modificar esas estructuras. Justamente la promesa de la independencia era que iba a modificar dicha herencia. Habría que preguntarse por qué en 2 siglos hemos avanzado poco en ello, ¿no? Digamos que en ese sentido, el periodo republicano, los gobernantes republicanos, las élites republicanas, podríamos decir, son en cierta forma las responsables de que la herencia colonial esté viva, se preserve y no se haya modificado todo lo que quisiéramos. En los últimos años se ha dado una transformación importante respecto a nuestra economía. ¿Considera usted que desde mediados de los 60, 70 hemos vivido una democratización económica, es decir, que hay mayor acceso a beneficios económicos para poblaciones que antes no lo tenían, o hemos seguido manteniendo un esquema desigual? Bueno, ciertas cosas han mejorado sin duda. Por ejemplo, la alfabetización ha hecho grandes avances, ¿no? Yo te decía que en 1960 el Perú tenía pues 40% de analfabetismo. Hoy en día creo que es menos de 10, ¿no? Debemos estar en 5, 7%. La mortalidad infantil, por ejemplo, que también en el año 60 debía ser de 200 por 1000, ahora debe estar pues en la décima parte de aquello. Y te mencionaba hace un rato el caso de las carreteras, aeropuertos, ahora tenemos el Internet. Es decir, hay cosas que han mejorado y creo que eso es bueno. Y como te digo, nos da oportunidades de pensar en otras posibilidades de organización económica. Pero lamentablemente los estándares van cambiando, ¿no? Entonces, por decirte, si en el año 60 bastaba ser alfabeto, tener educación primaria completa para poder integrarse al mercado laboral, hoy en día ya no es así. Digamos, el estándar sube, de manera que hoy en día eh, terminar la universidad es quizás el equivalente de lo que fue el año 60 terminar la primaria. ¿Y cuántos peruanos pues terminan la universidad ahora o siquiera la secundaria? No tengo las estadísticas a la mano,
pero en cuanto a capital humano, tenemos ahí muchas deficiencias, ¿no? Atención de salud, no digamos ya seguridad, ¿no? Por ejemplo, el problema, claro, de un país mucho más lleno de gente, pero a su vez con tantas desigualdades, ha generado problemas de inseguridad graves, ¿no? De manera que ahora a mí me impresiona, por ejemplo, la cantidad de gente que en las ciudades trabaja brindando seguridad a las personas. Aquí en la Universidad Católica, ¿no? Estamos llenos de guachimanes, guardianes. No sé si son más que el número de profesores. No me extrañaría que así sea, ¿no? Entonces, ¿por qué gastamos tanto en seguridad, ¿no? Claro, porque desconfiamos entre nosotros, porque hay mucha desigualdad, de manera que en eso lamentablemente no hemos mejorado, quizás más bien hemos empeorado, ¿no? Respecto al tema de la desigualdad, ¿por qué a pesar de que en los últimos años ha habido una mayor democratización, seguimos siendo una sociedad y una economía muy desigual? Bueno, porque nuestro punto de partida era bien desigual, ¿no? Yo en esto quiero, en cierta forma, defender a los países del tercer mundo, digamos que son generalmente países postcoloniales, eh, de la extremada desigualdad que padecen y de la que se les acusa, ¿no? Pero lo que pasa es que una sociedad originada en un pasado colonial es una sociedad intrínsecamente desigual. Es bien injusto comparar países europeos que nunca fueron colonias, que fueron metrópolis, ¿no? Como podría ser pues Holanda o Suecia, o Japón, si tú quieres, con países pues como los nuestros que fueron colonias, porque un país que fue colonia eh, hereda una estructura social heterogénea, porque tienes a los descendientes de los colonos europeos, ¿no? En nuestro caso, tienes a los descendientes de los colonizados, los indios en nuestro caso, y tienes a los descendientes de los esclavos que trajeron los colonos desde el África. Bueno, ¿cómo vas a amalgamar esta sociedad de blancos, indios y negros en un todo armónico llamado Perú? Bueno, suena bonito, no suena como la letra de un valse, pero es muy complicado hacer un coro armonioso con tanta desigualdad. En ese sentido, nuestros países postcoloniales, como digo, lentamente han bregado para crear el concepto de peruanidad, por ejemplo, de manera que más allá de que seamos blancos, indios o negros, somos peruanos, más allá de que seamos costeños, serranos, selváticos, somos peruanos, pero hay que entender que esto ha sido una transformación paulatina, no es fácil, y yo en ese sentido tiendo a ver el vaso medio lleno antes que medio vacío. O sea, creo que hemos avanzado en el logro de cierta integración nacional. Creo que gobiernos como el de Velasco Alvarado, el gobierno militar, que son muy criticados en aspectos como la reforma agraria o la expropiación de la gran minería, atinaron en aspectos como fomentar la integración nacional. Entonces, algunos de los símbolos de lo que ahora nos preciamos, tipo Tupac Amaru, los incas, Machu Picchu, el Pisco Sour, fueron en cierta forma levantados por el gobierno militar justamente como símbolos de la peruanidad. Incluso el fútbol, ¿no? Teófilo Cubillas, el Perú fue por primera vez a un mundial ganando unas eliminatorias. Entonces, yo creo que ha habido avances importantes en esto de la peruanidad, lamentablemente torpedeados por el encono político que he mencionado, ¿no? Como que hasta cierto punto el deporte, la gastronomía, la historia nos ha unido, pero la política nos ha desunido. En base a lo que ha estudiado a lo largo de su vida de economía peruana, ¿cuál cree usted que son los principales
retos, pero también los principales logros que ha tenido nuestra sociedad en su avance al desarrollo económico. Bueno, el reto mayor, como te decía, era transformar una economía orientada a la exportación de plata al extranjero y que en ese momento era un sector económico estancado, además, una economía profundamente aislada, además, porque el Perú, no olvidemos que era un país mal situado para el comercio con Europa. Estábamos situados a la espalda de la cuenca del Atlántico. Entonces, el reto era transformar esas condiciones adversas en una economía viable que pueda crecer e integrarse al mercado mundial. No fue fácil, ¿no? Y tuvimos varios fracasos, inversiones precipitadas y fracasadas, como la de los ferrocarriles, por ponerte un ejemplo. Fracasos como el de la guerra del salitre, que nos hizo perder medio siglo en la carrera por el desarrollo económico. Yo creo que estos han sido, pues, el reto, como te digo, era hacer esa metamorfosis de una economía decadente, minera, colonial, en una economía republicana, autónoma, próspera. Y creo que todo el siglo XIX no se logró, ¿no? Es como que el primer tiempo 2-0 en contra, ¿no? O sea, perdimos para hablar futbolísticamente. O sea, todo el primer siglo, casi te diría, y el siglo XX, el segundo siglo, creo que nos ha ido un poco mejor. Es decir, la economía encontró una forma un poco más satisfactoria de organización, la población se recuperó, creció robustamente, quizás demasiado, tuvimos explosión demográfica, pero como te dije, ha mejorado mucho la educación, la salud, el transporte, y creo en este sentido que la segunda centuria republicana estamos igualando el marcador para hablar futbolísticamente, ¿no? Y en este sentido creo que estamos respondiendo a ese reto que nos planteó la independencia hace 200 años. Y luego la derrota en la guerra del Salitre, que fue pues retroceder lo poco que habíamos avanzado en 60 años de vida republicana, ¿no? Ya para ir cerrando, siempre como economistas solemos mirar afuera para buscar ideas, pero también ha habido pensadores en nuestro país, pensadores económicos. ¿Nos podría usted recomendar algún, alguno pensador económico o dos pensadores económicos peruanos que puedan ser útiles para la formación de los diversos economistas? ¿Cómo no? Yo creo que hemos tenido pensadores interesantes en el pasado. Eh, por ejemplo, un autor que he estado leyendo últimamente es Rómulo Ferrero Rebagliati, un economista conservador, probablemente preocupado en los estudios agrarios, que él fue el que a mediados del siglo pasado detectó el problema de la población, ¿no? Del exceso de población que el Perú comenzaba a tener en relación a la cantidad de tierra disponible. Rómulo Ferrero fue, me parece, ministro, eh, no de economía, creo, sino de alguna otra cartera relacionada a la economía, ¿no? Y creo que es un autor que conviene leer. Felizmente, creo que mi colega Stefan Gruber ha hecho como una recopilación de sus trabajos y probablemente estos puedan ser accesibles al público, ¿no? Y luego, y ya que estamos aquí en la Universidad Católica, recuerdo a mi querido colega Adolfo Figueroa Arévalo, que fue prácticamente un fundador de este departamento de economía y que produjo trabajos muy interesantes sobre la economía campesina peruana y también sobre la distribución de la riqueza en el Perú. Entonces, también recomendaría leer a Adolfo Figueroa, un economista muy riguroso y con una mirada al Perú profundo muy valiosa. Muchas gracias por su tiempo. Ha sido una entrevista muy rica y para ya despedirnos, me gustaría de un mensaje tanto para la Asamblea de Estudiantes de Economía como para los economistas de la Católica en general.
Bueno, digamos, invocaría a que hagan investigación económica. Yo creo que la investigación es lo que permite el avance del conocimiento, de manera que mientras somos alumnos solemos reproducir conocimientos más que crearlos, pero cuando tenemos que hacer trabajos y escribir nuestra tesis, ahí tenemos el reto de crear conocimiento. Así que creo que la investigación es algo que debemos cultivar. Y la investigación en sus diversas clases, ¿no? A mí a veces me preocupa que la manera como se investiga en economía en la Universidad Católica se ha reducido a un análisis de variables, ¿no? Variable dependiente e independiente, y aplicar la data y hacer la corrida, y se comienzan a hacer trabajos muy estériles en ese sentido y que aportan poco conocimiento, digamos, realmente de impacto. Entonces, invitaría también a que se haga más investigación cualitativa, histórica, por ejemplo, que vaya más allá de los números. Así que ese sería mi mensaje, no solo a los alumnos, sino también a mis colegas y a los economistas de la PUC, como me has invitado a hacerlo, ¿no? Muchas gracias, profesor. Un gusto hablar con usted. De igual manera, Álvaro,